es que la bendición no te aparte del que bendice. ¿Cómo dice? Que la bendición no te aparte del que bendice. A ver, otra vez. ¿Cómo dice? Que la bendición no te aparte. Que la bendición no te aparte del que bendice. Che, la bendición te puede apartar. Y sí. ¿Sabe que como pastores nosotros hemos visto muchas veces pasar esto? Gente que es bendecida y que después, chao, se olvidó de Dios, ¿no? Gente que Dios produce una importante sanidad, una importante liberación en sus vidas y de pronto empiezan a dejar de venir y chao, no aparecen nunca más. Hay mucha gente que parece que la bendición les hace mal, sin embargo Dios nos bendice porque Dios es generoso, Dios es misericordioso, Dios siempre va a estar con el propósito de bendecir. Aun cuando Dios nos aplica una disciplina, nos bendice, porque lo hace para que estemos mejor y seamos más capaces. Amén. Hay muchas personas que son bendecidos y en poco tiempo se apartan de la fuente de bendición. Hoy vamos a meditar acerca de 3 actitudes que pueden hacernos perder la bendición, no la bendición, sino hacernos perder más que la bendición, y es al que bendice. ¿Me está comprendiendo? A ver, si usted se encuentra una gallina que pone huevo de oro, ¿qué hace? Se la come la gallina, debe tener un gustito, ¿verdad? Mi hermana me encontró un gallo y se lo comió ya, ¿no? O lo tiene en el freezer. Está en el freezer, en la morgue de la familia Urueña, está ahí. Está esperando para hacerse empanada. Bueno, ¿sabe una cosa? Nadie pensaría en matarle a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? La cuidaría, la mimaría, estaría pendiente de ella. Sin embargo, en las cosas espirituales, nosotros un día hemos encontrado también una gallina. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios es nuestra fuente de bendición, y cambiar a Dios por una bendición es el peor y más tonto negocio que podemos hacer. Pero sin embargo, hay muchas personas que lamentablemente caen en esto. Dios los bendice y lo primero que hacen es olvidarse de Dios. Dejan de estar atentos a la fuente de bendición que encontraron. ¿Me está comprendiendo? Entonces, yo quisiera que ustedes presten mucha atención, porque si hoy están en este lugar o están escuchando esta palabra, es porque Dios quiere alertarles para que no les vaya a pasar lo mismo. Amén. Lucas 17, 11 al 19, hay una palabra que usted va a encontrar y que nos va a ayudar a reflexionar sobre estas 3, ¿sí? La primera de las 3, ¿sí?, que vamos a estar desarrollando. Las 3 actitudes son, ahí la va a tener usted puesta: ingratitud, diga conmigo, ingratitud. Míralo al que está al lado, tiene cara de desagradecido. ¿Sos agradecido o desagradecido? La otra es la mezquindad. ¿Qué le parece? ¿Sí? La mezquindad. Y la tercera, la soberbia. ¿Sí? Ufa, alguna de esas capaz que se te está pegando. Y estas cosas te pueden hacer perder, no la bendición, porque Dios no es el que da y quita, ¿no? Dios te puede dar, pero siempre va a tener un propósito de más, no de menos, ¿sí? Dios nos da, y aun cuando te quita, como pasó en el caso de Job, Dios terminó dándole el doble de lo que le había dado. Dios no es un Dios mezquino, Dios es un Dios generoso, que hace las cosas sabiamente. ¿Está comprendiendo? Bueno, vamos a la primera lectura. Lucas 17 del 11 al 19. Los espero que la busquen. Es una bendición estar acá. Usted sabe, yo estaba hablando ahí, me apareció un café riquísimo acá. Riquísimo. Un capuchino. Así que mire usted cómo Dios es de bueno y usa manos preciosas para que nos bendiga. ¿Ya lo tiene? Lucas 17, 11 al 19. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y al
alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se pararon de lejos porque los leprosos no podían acercarse a la gente que no tenía lepra porque la podían contagiar. La lepra era altamente contagiosa. Además, el que no tenía lepra, si tocaba un leproso quedaba inmundo. Entonces, estos leprosos, algunos tenían como llamadores, cencerros, que hacían sonar para que la gente no vaya a pasar por la zona donde ellos estaban excluidos de la sociedad. ¿Me entienden? Entonces, de lejos, al parecer, vieron a Jesús y ya sabían que Jesús podía obrar un milagro en su vida. Entonces, miren lo que dice: ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro. Maestro no está haciendo referencia a la deidad de Cristo, ni está haciendo referencia al gran poder del Señor. Simplemente un reconocimiento, como diciendo: Señor, vos sos un rabino poderoso. Ni siquiera le dicen poderoso, le dicen: ten misericordia de nosotros. Como diciendo: acá estamos, si podés hacer algo, acá estamos. ¿Sí? Entonces, mira lo que pasa. Cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando una persona se sanaba o pretendía que ya estaba sana de la lepra, lo primero que tenía que hacer no es volver a su casa, sino ir al sacerdote. Y el sacerdote ya tenía un parámetro para ver si esas llagas estaban siendo sanadas o no, si es que la lepra se había ido o no. Y era el sacerdote el que le daba de nuevo entrada a la sociedad. ¿Me entiende? Entonces, por eso Jesús le dice: y mostraos a los sacerdotes. Eso solamente podía pasar o se le podía decir a una persona sana, y ellos estaban leprosos. Pero de alguna manera hubo una bendición en sus vidas que los llenó de una fe que los empezó a hacer correr hacia el sacerdote. ¿Me está entendiendo? Cuando iban corriendo, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Se imagina usted la historia, ¿no? Yo me imagino con los gritos de este hombre. Yo no sé qué será lo que venía diciendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estoy sano! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando vio a Jesús, se tiró con el rostro en la tierra y lo empezó a adorar. ¡Gloria a Dios! No sos solo un maestro, sos el Mesías. Has venido a salvarnos, ¿me entiende? Algo así tiene que haber pasado, un momento emocionante donde este hombre quebrantado, tocado por el poder de Dios, que se dio cuenta cuando vio su cuerpo sano, se volvió a darle gracias y a dar gloria a Dios. Cuando hay gratitud, encontramos algunas características. La primera de ellas es fe. Usted vio a todos los hermanos que vinieron hoy a dar gracias a Dios. ¿Sabes por qué le dan gracias a Dios? Porque tienen fe. ¿Y sabes qué pasa cuando yo le doy gracias a Dios? Se me crece la fe. Empiezo a tener más fe, multiplico la fe. Cuando por primera vez el Señor me habló de lo que estamos haciendo nosotros aquí, casi todos los domingos, de dar gracias a Dios por las cosas que Él nos da. ¿Sabe qué estamos haciendo? No solo agradeciendo lo que Dios hizo, sino profetizando lo que Dios hará después. ¿Me está entendiendo? Fabricio pasó a dar gracias hace un tiempo y él dio gracias porque creía que Dios le iba a dar las 8 horas que buscaba. ¿Y qué pasó? Dios le dio las 8 horas que estaba buscando. ¿Entiende? Muchas veces hemos pasado, hemos declarado cosas. Pues mantenete en el agradecimiento a Dios. Cuando hay agradecimiento es porque hay fe, pero también cuando hay agradecimiento hay expresividad. Diga conmigo, expresividad. Hay gente que es lindo hacerle regalos y hay gente que la verdad no sabe qué le
si le gusta, pone la misma cara para que le guste y para que no le guste, ¿viste? Hacerle regalo a mi esposa es hermoso. ¿Por qué? Porque le lleve lo que le lleve, aunque la última vez no me acuerdo, ¿no? Voy a tratar de olvidarme, pero uno le lleva lo que le lleva, está feliz, contenta. Yo me acuerdo la primera vez cuando éramos amigos y le compré una pulserita, que todavía la tiene. Y le compré una pulserita, ¿viste? Como diciendo, acá estoy. Y cuando llegamos a su casa, lo primero que hizo fue mostrarle a toda su familia la pulserita. Y no éramos tan amigos con Adrián, ni con Cristian, mi cuñado, y me miraron con una cara como diciendo, ¿de qué le pasa que le regala a mi hermano? Y los demás, ¿viste? Mirando la pulsera. Pero la alegría que ella tenía a mí me conquistó el corazón. Mi hija Abril también es muy agradecida cuando uno le regala algo. Qué alegría que pone la flaca. Es hermoso regalarle, ¿sí? Pero no todos somos así. Los otros también, ahí van, ¿no? Ahí van. Por ahí uno se da cuenta que les gusta. Por ahí no sabe si le gusta o no le gusta, ¿no? Pero ser agradecido con Dios nos hace ser expresivos. ¿Tú estás agradecido con Dios? Pues hacerle entera tu cara. Muchas veces le doy gloria a Dios porque me ha bendecido. ¿Te han visto cuando pasó Augusto, ¿no? Contento, la sonrisa? Yo le doy un nombre serio, pero cuando dio gracias por un auto nuevo que Dios le dio, con aire acondicionado, con GNC, dirección hidráulica, se puso contento y le dio gracias al Señor. ¿Me está comprendiendo? Ser agradecido es ser expresivo. Y no me venga con que yo no soy expresivo. No me puede decir eso. Sí somos expresivos, ¿sí? Todos somos expresivos. Y máxime los latinoamericanos. Así que no se me venga a hacer el alemán aquí. Usted es expresivo. Amén. Así que aprenda a ser expresivo con Dios. Amén. Amén. Pero también la expresividad no solo trae fe, la gratitud, expresividad, sino que también trae una identificación. Cuando uno puede decir, Dios me dio esto. ¿Con quién te estás identificando? Con el que bendice. ¿Me estás entendiendo? Los otros leprosos que siguieron corriendo no se identificaron con Dios, no se comprometieron, ellos siguieron en lo suyo, contentos porque ya estaban sanos, pero listo, ya está, me voy. Pero este uno fue agradecido, manifestó su fe, fue expresivo, pero aparte se identificó con Jesucristo. Amén. Cuando vos pasás a dar gracias, es una manera de identificarte con el Señor. Amén. Muchas veces no tenemos vergüenza de identificarnos con personas que nos hacen favores, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ver ahora los autos con un montón de nombres de gente, de políticos, ¿verdad? Y está bien, porque han recibido algún favor, entonces ellos ponen el nombre de esa persona. Pero ¿pondríamos el nombre de Jesucristo en nuestro auto? ¿Cómo que no? Entonces ¿sabe? Cuando nosotros queremos y hablamos de ser expresivos, tenemos que entender, pues ya siempre lo van a reír todos. Es broma, ya sabemos lo que he querido decir. Pero ¿sabe? Muchas veces nos cuesta más la expresividad con Dios que con la gente. ¿Está entendiendo? Y a veces da vergüenza. Gente que es expresiva con gente que ni se merece, que ni le costó nada lo que te está dando, que te está dando lo que te tenía que dar. ¿Me está entendiendo? Este hombre volvió glorificando a Dios de manera audible y además no tuvo en poco postrarse delante de Jesucristo y reconocer que por él fue sanado. Es bueno notar que este hombre se fue no solo sanado, sino salvado. Jesús le dijo, vete, levántate, qué bendición que Dios te levante. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Se volvió como un hombre nuevo. ¿Por qué los otros 9 no se volvieron?
¿Qué les parece? ¿Se puso a pensar por qué no se volvieron? Yo pensé en algunas cosas. Pensé en lo siguiente. Los 9 estaban tan contentos de su sanidad que no veían la hora de volver a su familia. Era todo un trámite, había que esperar a hacer cola, que el sacerdote tenga tiempo, que te vea, que te analice, y recién podías ir a ver a tu esposa, a tus hijos. Capaz que estaban tan desesperados por eso, pero no valía la pena volverse a dar gracias. Muchas veces nosotros, por tras de la bendición, terminamos poniéndolo en segundo lugar a Dios. Che, si Dios te bendijo, ¿por qué no le das el primer lugar a Dios? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué tiene que ser otro el primero y no Dios? Y en este caso para ellos tal vez fue más importante su familia. Otra cosa que pensé es que no volvieron porque Jesús no les había dicho que vuelvan. Jesús le dijo, vayan al sacerdote. Hay gente que es así, literal, ¿viste? Vos le decís, sí, ¿podés traerme una sillita? Y trae una silla, no va a pensar, bueno, le traigo una para él y otra para mí, o no dice nada, dice, capaz que le guste un sillón, no dice así, ¿viste? Pero vos le decís, me da un vaso de agua, y ¿qué? Vaso de agua, de la canilla, no va a pensar, y le doy fresco, le doy una gaseosa, le hago un jugo, ¿me está entendiendo? Hay gente que son así literales, y si vos no le decís, parece que no le arranca lo bueno, ¿está? Quizás tal vez eran personas así, dijeron, bueno, Jesús no nos dijo que volviéramos, vamos corriendo nomás. Otros quizás pensaron, bueno, Cristo hizo lo que tenía que hacer y ahora ellos tenían derecho a disfrutar de la bendición recibida. Pero hay gente así, hay gente que piensa, bueno, pues está haciendo lo que tenés que hacer. Y sí, es verdad. Dios vino a salvar al mundo y cuando te está salvando está haciendo lo que quiere hacer, pero podría no hacerlo porque es Dios. Dios cuando te bendice está cumpliendo y es fiel a su palabra, pero podría no hacerlo. Porque ¿sabes por qué nos bendice? Porque nos ve a través de Cristo. Y si no fuera por Jesucristo, ninguno de nosotros podría ser bendecido. ¿Me está entendiendo? Entonces, a la hora de hablar del agradecimiento, de ser agradecidos, tenemos que prestar mucha atención porque más de una vez esta ingratitud nos termina alejando de Dios, que es la fuente de bendición. Cualquiera sea el motivo por el que estos 9 ex leprosos no volvieron a glorificar a Dios, seguramente nos denota un corazón centrado en sí mismo. Generalmente esos corazones son corazones fríos. Esa clase de corazones abundan entre aquellos que buscan las bendiciones para ellos y no buscan a Dios. Hay mucha gente así. Y las iglesias muchas veces están llenas de personas así. Gente, no vaya a ser que vos sos así. Que vos venís por las bendiciones y no por Dios. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta? ¿De qué estás haciendo por Dios? ¿Hasta dónde permitís que Dios transforme tu vida? Porque sabes una cosa, Dios no te transforma porque estemos orando acá. Dios te transforma porque vos le permitas ser transformado. Dice la palabra de Dios, despojaos del viejo hombre, ¿sí?, que está viciado conforme a los deseos de este mundo. Es decir, hay una parte en mí que se tiene que ir despojando de lo malo. Pero cuando yo vengo a Dios y quiero que me bendiga y sigo haciendo lo que a mí me da la gana, sigo haciendo lo que yo quiero, estoy pronto a perder la mayor bendición que es Dios. ¿Me está entendiendo? Dios no te va a hacer daño, Dios no te va a hacer daño. Eso hacen los brujos. Por eso es que no te tenés que confundir. Dios te va a seguir bendiciendo, pero ¿por qué le vas a hacer doler el corazón a Dios? Siguiendo en las malas palabras, en los malos pensamientos, en el chisme, en la habladuría, en la crítica, en la destrucción, en la mentira, en el engaño. ¿Por qué? Que para lo único que buscas a Dios es para que te conceda los deseos de tu corazón y no querés entregar tu corazón al Señor. Cuidado, porque lo que te vas a perder no son bendiciones, es al que bendice. ¿Me está entendiendo? Y perder la comunión con Dios es la peor de las pobrezas a la que podemos llegar. ¿Me está entendiendo? Hay muchos corazones así. Buscan su bendición y no buscan a Dios. Sería bueno preguntarnos, ¿por qué me congrego?
¿Sabes? Dios ya sabe por qué te congregas. En una oportunidad, un montón de gente fue a buscarlo al Señor y el Señor le dijo: ustedes no vienen por la palabra que les hablo, sino por el pan que les di de comer. Después que alimentó a los 5.000, ¿viste? Varios dijeron: ya está, no tenés que cocinar más, vieja, vamos a seguir a Jesús. Te da pan, te da pescado, no sabes, riquísimo, riquísimo. Ya. Muchas veces somos así. No, es que yo quiero la paz que Dios me da, es que yo quiero tener armonía, es que yo quiero llevarme bien, es que yo quiero... ¿Y lo que Dios quiere? ¿Y lo que Dios quiere? ¿Sabes que lo que Dios quiere está ahí en tu corazón? Como estaba en estos 10 ex leprosos, pero solo uno le hizo caso y se volvió agradecido. Amén. Decime, ¿no te da ganas de darle gracias a Dios por tantas cosas que tenés? Hay mucha gente que sabe, no pasa a dar gracias a Dios porque piensa que si yo le doy gracias a Dios ya me estoy agrandando delante de los demás. Al contrario, cuando uno da gracias, está reconociendo que he sido bendecido, pero por Dios. No he sido bendecido porque yo me llamo Walter o porque soy pastor. He sido bendecido porque tengo a Dios. Y Dios me ama. Amén. Otro piensa: ¿para qué voy a agradecer? Hay gente que se pone celosa. Y hermanos, que se pongan celosos. Pero vos tenés un Dios tan grande que te bendice, ¿cómo no le vas a agradecer? Amén. No te olvides, cuando agradecemos, declaramos lo que Dios hizo, pero profetizamos las grandes cosas que Dios hará también. Dios ya sabía que 9 no volverían a glorificarle. Ya sabía. Sin embargo, los bendijo igual. ¿Me estás entendiendo? Amén. Entonces, cuidado, porque Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Él te bendice. El efecto de la bendición en ellos no fue igual. En uno trajo sanidad y salvación, y en 9 trajo solamente una sanidad. Probablemente estos 9 volvieron primero a su casa, estuvieron haciendo fiestas, ya he sido sano, invitaron a los vecinos, vamos a comer un asado, estoy sano. ¿Quién? No sé, un maestro ahí me sanó, pero lo importante es que estoy sano, ¿qué tanto? ¿Me está entendiendo? Pero este justo que volvió a su país extranjero, Samaria, les habló de Jesucristo. He conocido al Mesías, lo he podido adorar. He podido encontrar a Dios hecho hombre en medio de nosotros. ¿Me entendés? Llevaba ya un mensaje de salvación en él. Ese uno volvió con mucho más que una sanidad, volvió con la experiencia de haber encontrado al Salvador del mundo. Vamos a la segunda actitud humana que nos puede alejar del que bendice. ¿Y sabe cuál es? La mezquindad. Diga conmigo: mezquindad. Mezquindad. La mezquindad es algo que te va a alejar de Dios. Y hay mucha gente que la tiene tan camuflada, la mezquindad. Dios mira todo lo que tienes. Así que cuidado. Y te voy a decir algo: todo lo que tienes es de Dios. No hay nada que vos no tengas que no sea de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es el dueño de la plata y del oro, ¿qué significa? Que es dueño de la plata y del oro que todavía nadie encontró y que están en los cerros, que el petróleo, todo eso es dueño, porque el otro ya lo tiene YPF, el otro lo tiene Shell. ¿Así es? Es dueño de todo. Es dueño de este anillo de plata que tengo y de este anillo de oro que tengo. Él es el dueño de todo. ¿Me está entendiendo? Cuando yo empiezo a pensar de esa manera, empiezo a confrontar la mezquindad de mi corazón. Hay gente que le cuesta reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Sabe cuáles son las frases favoritas de un mezquino? No tengo. Vamos a hacer una vaquita para... No tengo. No me alcanza, che, no llego, de verdad, no puedo. Ya cuando yo esté mejor te voy a hacer un regalo. ¿Viste ese que te promete el regalo y ya pasó y pasó, no? Nosotros cuando prometemos un regalo nos quedamos ahí y nos torturamos con Mariné. Le debo un regalo a Augusto y le debo un regalo a Fabio.
ya me da vergüenza, pero va a venir lindo, ¿no? Va a venir bueno. Pero ¿sabe una cosa? Qué feo, porque el mezquino dice, para el otro cumpleaños, el otro te queda el otro cumpleaños, va a traer dos regalos, así. Nada, che, vuelve con la misma. Ay, ¿sabes qué? Justo el cajero, el cajero bendito ese, no le da la plata. Otro dice, poné vos, después reclamo. Y uno ya sabe que con el mezquino vos le has pagado y después el mezquino va a buscar la manera de no pagarte, no devolverte. ¡Uy, me olvidé la billetera! ¿Viste? No podés decirle a Dios así. A mí, otra frase que dice, a mí me cuesta mucho, ¿será que a mí me cuesta mucho? ¿Será que yo lo sudo a los pesos? A mí me cuesta tanto ganar, no es como otras personas. Es mezquindad. Es querer quedarte agarrado con el billete y no querer soltarlo. Isaías 32:8, búsquelo, mire lo que dice. Isaías 32:8. Pero el generoso, ¿cómo dice? A ver, espero que lo busquen todos. Isaías. Che, Isaías está ahí, de Salmo, unos libros más arriba. ¿Ya lo tiene? Salmo, Proverbios. ¿Qué más sigue? Eclesiastés. ¿Qué más sigue? Nadie sabe cuál más sigue. Cantar de los cantares. ¿Qué más sigue? Isaías. Ahí lo estaban diciendo, ¿no? Despacito, para no equivocarse. Isaías 32:8, ¿ya lo tiene? Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Qué es lo contrario a la generosidad? Mezquindad. Mezquindad. O sea que yo puedo leer esto, pero el mezquino pensará mezquindades y por mezquindades será humillado. Porque el mezquino planea. Él sabe que no va a llevar la billetera donde van a pedir plata. Él no va a llevar toda la plata, él va a llevar 2 pesos, por ahí, ¿viste? Con eso bien arrugado. ¿Está entendiendo? Porque es mezquino, él piensa. Piensa con quién va a ir, con quién no va a ir, quién le va a pagar, quién no le va a pagar. ¿Me está entendiendo? No se va a juntar con cualquiera, se junta donde va a poder morder algo. ¿Está entendiendo? El mezquino es tremendo. Pero el mezquino termina humillado. El mezquino termina humillado. Yo le invito a que usted busque en el diccionario lo que significa mezquino. Y sabe, entre todas las acepciones que tiene que ver con la pobreza. El pobre es mezquino. ¿Me entiende? Es parte de la pobreza la mezquindad. Una persona generosa se parece a Dios porque Dios es benditamente generoso. No conozco a alguien con quien Dios no fuera generoso. Dios es generoso con todos y siempre está dispuesto a bendecir. Dios mide también tu generosidad. ¿Y cómo mide Dios tu generosidad? Cuando ofrendamos. Dios mide tu generosidad cuando ofrendas. No es porque le canto fuerte. Sí, también está bueno que seas cantante fuerte. También está bueno que aplaudas, que te alegres, ¿verdad? Pero eso no te cuesta mucho, ¿verdad? Pues no venís a cantar adelante, estás ahí escondido, nadie sabe si cantas lindo, feo, nadie, ¿verdad? Pero la ofrenda es la manera a través de la cual Dios mide nuestra generosidad. Segunda de Corintios 9:6, fíjense lo que dice el Señor. Ya lo tiene, segunda de Corintios 9:6. Se lo voy leyendo. El que siembra escasamente, y aquí está hablando de ofrenda, ¿sí? También segará o cosechará
escasamente. Y el que siembra generosamente también cosechará. ¿Está entendiendo? Y el apóstol le está diciendo a los hermanos, hablando de las ofrendas, después le habló todo el capítulo, y ahí habla de las ofrendas, y el apóstol le está diciendo, ¡hey! Cuidado, que Dios mira cómo es tu siembra, si es generosa o si es mezquina. Y si tu siembra es mezquina, vas a cosechar muy poco. Pero si tu siembra es generosa, vas a cosechar mucho más. Hoy tenemos la reunión de ofrenda especial. Y tal vez alguien que se quedó dijo, che, qué bueno, mira, justo la ofrenda especial, me salve, ¿no? Nada, creo que nadie le ha dicho así. Pero sabe que los hay, ¿no? Y que a la hora de poner para el reino de Dios, miran para otro lado. ¿Sabes una cosa? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y si vos querés prosperar en el reino de Dios, no en la vida, sino en el reino de Dios, tenés que aprender a sembrar generosamente. Amén. Siempre el enemigo va a procurar que pierdas tu conexión con el que te bendice. Y la mezquindad muchas veces se camufla con muchos malos pensamientos, con malicia. Hay mucha gente que no quiere ofrendar o que le da comezón eso de la ofrenda, porque hay muchas críticas a las iglesias, a los siervos de Dios y a aquellos que no son siervos de Dios sino siervos de su propio vientre, como dice la palabra, que realmente usan a la gente. ¿Sabe, hermano? Ya tendrán su castigo esa clase de gente, porque a Dios no se lo hace pasar. ¿Me está entendiendo? Pero eso no significa que no tenemos que sembrar. Eso no significa que me tengo que poner en contra de la iglesia de Cristo. Estaba hoy releyendo algo que lo he publicado en la página, después vuélvalo a leer y recordar algo que hablamos hace varios meses atrás, al comienzo de año, acerca del propósito de Dios de traer riqueza sobre su pueblo. Y sabe, hermano, mientras yo leía todo eso que Dios nos había dado, pensaba, ¿cuántos de nosotros se nos habrán presentado oportunidades para crecer y no las supimos aprovechar? ¿Sabe usted? ¿No cree que Dios quiere que compremos este lugar? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, ¿y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Dios para que compremos este lugar? Darnos los recursos. ¿Cómo nos va a dar los recursos? Aprovechando las oportunidades. ¿Cómo te va a dar Dios recursos? A ver, el famoso sueño de que pasa un avión y ¡pum! Se le cae un maletín con plata, ¿verdad? Bueno, no puede, pero bueno, los aviones cerrados, son como el auto que baja la ventanilla y se te ha volado. No. Es decir, que ya se viene cayendo un avión y mira, se cae encima de la casa. Mejor no, ¿verdad? Ese sueño lo descarté. El otro, que te ganas un premio. No, gente, no se mete en eso. ¿Para qué se va a ilusionar y después el domingo empieza a tachar y termina con 15, 20 pesos menos? Que ahí sí que los perdió porque no los invirtió. ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué tiene que hacer Dios para bendecir? Para que podamos tener el dinero para comprar. ¿Nos tiene que bendecir? Pero para que nos bendiga, ¿qué necesita de nosotros? Que seamos generosos. ¿Cómo Dios nos va a dar la bendición? Si yo soy un mezquino, ¿sabes qué? Dios le dice, ángeles, a todos denle, a Walter nada, porque vos le das a Walter y ese, ¿sabes qué? Después no pone nada. Así que los ángeles me ven y paso de lado. ¿Me está entendiendo? Pero si ve a un generoso, Dios dice, ángeles, a ese vamos a ayudarlo, vamos a avivarlo, vamos a hacer lo que sea sabio para que se meta en este negocio y para que tenga el dinero. Yo sé que esa persona, cuando empiece a ganar su primer millón, va a dar una ofrenda tremenda y vamos a comprarle aquel lugar. ¿Me está entendiendo cómo sos vos? ¿Sos una persona generosa o sos una persona mezquina? ¿Me está comprendiendo? Finalmente, el tercer enemigo o la tercera actitud que se transforma en una enemiga de nuestra relación con Dios es la soberbia. Diga conmigo, soberbia. La soberbia es algo que está muy camuflado
corazón de las personas. Hay personas que suelen ser, suelen aparentar una imagen de calidez, de ser buena gente y todo lo demás en ciertas situaciones, pero en otras situaciones, chao, no te le puedes acercar. ¿Me está comprendiendo? La soberbia es una actitud del corazón humano que puede hacer que nuestra relación con Dios no prospere. Previendo esto, el Señor hace una notable advertencia. Busque en Deuteronomio 8, 11 al 18, una tremenda advertencia que Dios les hace al pueblo judío, en este caso, en Deuteronomio 8, del 11 al 18. Mire lo que dice, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Ya lo tiene. 8, 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué les parece? La soberbia hace que nos olvidemos de dónde vienen las bendiciones. ¿De dónde vienen tus bendiciones? De Dios. ¿Y cómo se entera Dios que vos reconoces que tus bendiciones vienen de Él? Así como la ofrenda mide mi gratitud con Dios, el diezmo mide mi reconocimiento en que Dios es mi bendición. El diezmo no es una práctica que deba partir de una obligación. Sería algo así como pretender que sea obligatorio cantar, que vos no estés cantando y venga un hermano y te codee cantar. Epa, ¿no? O por ahí hay iglesias que vos vas y te dicen, levanta la mano, y tengo que levantar la mano, pero si no levantas la mano ya te miran raro, ¿verdad? Bueno, no es una obligación. Aquí nadie le obliga a que cante, ¿verdad? Pero está bueno que cante, ¿sí? ¿Para qué venía a cantar si no va a cantar, verdad? Nadie se le obliga a que se postre, pero el viernes la mayoría estábamos postrados en la vigilia delante del Señor. Y el diezmo es así. El diezmo es la expresión de nuestro reconocimiento hacia Dios, no es otra cosa. No es una obligación. Pero si vos no reconoces a Dios como la fuente de tu bendición, ¿cómo querés que Dios te bendiga más? ¿Cómo querés? Se avanzan muchas críticas acerca de este tema para hacer que la gente no diezme. Pero lo único que trae la falta de práctica de esta manera de expresar nuestro reconocimiento a Dios es que nuestra relación con Dios no crezca. Yo me acuerdo, gente, cuando yo no me postraba delante de Dios, lo más que hacía era arrodillarme junto a la cama. Para mí esa ya era una oración ya de alto nivel. Pero porque en mi costumbre no estaba eso. Yo decía, yo no me voy a postrar, ya parecemos los judíos, los musulmanes, yo no me voy a andar postrando, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Me entiendes? Pero yo leía en la Biblia que la gente se postraba delante de Dios, como este leproso que se postró delante de Jesús. Y pensaba en mi corazón, ¿será, Señor? ¿Será que me tengo que postrar?
nadie me obligó, pero una noche me postré delante de Dios. Vivíamos acá a la vuelta con Marinés y me postré delante de Dios. Tenía vergüenza que iba a decir Marinés y me veía ahí postrado, ¿viste? Pero eso terminó haciendo que los dos lo buscáramos a Dios de una manera más incesante. ¿Me entienden? Así es la relación con Dios. Nunca tiene que partir de una obligación, pero sí de un nuevo conocimiento que incorporo en mi corazón. Claro, hay mucha gente que nos veía raro porque este se postra, o nos veía raro porque levantábamos las manos para cantar a Dios, pero ya no partía de una obligación, ya no partía de un programa, partía de mi relación con Dios. ¿Querés crecer? Pues estas tres cosas te pueden estar jugando en contra y haciendo daño en tu vida, no solo en tu economía, porque muchos piensan que el diezmo está relacionado con la economía, y no, está relacionado con la vida de todos nosotros. Cuando Dios se enojó con el pueblo de Israel porque no le diezmaba, pero para ellos era una obligación, ¿me entiendes? Dios les dijo que iba a maldecir sus bendiciones, es decir, que aún las bendiciones que tenían, en lugar de producirle gozo y felicidad, iba a ser una maldición la bendición. ¿Me comprende? Porque no hay peor cosa que hacerle un favor a alguien y que después esa persona no reconozca que vos se lo hiciste. ¿O no le pasó en alguna oportunidad así? Que le hizo un favor a alguien que realmente uno dice, mira, lo necesita. Y uno no es que esté esperando algo, pero al menos que diga, bueno, gracias por lo que me has hecho. O mira, che, te traigo este regalito que vos me haces. ¿Me entiendes? Un reconocimiento. Pues mire qué osados que somos, que con Dios le decimos, sí Señor, vos me das todo, vos me bendecís, estoy re bendecido, pero no ofrendo ni diezmo. Allí hay un problema, ¿me está entendiendo? Entonces, gente, tres cosas que hacen que nuestra relación con Dios pueda venirse abajo. Y si se viene abajo tu relación, tu comunión con Dios, se te viene abajo todo. No hay nada, no hay ninguna bendición que no sea linda porque Dios está con nosotros. ¿Me está comprendiendo? No hay ninguna bendición que pueda ser plenamente bendición si Dios no está con nosotros. ¿Cómo yo voy a tener la osadía de pensar, la soberbia de creer que yo tengo porque yo soy fulano, o porque yo he hecho tanto, o porque yo estudié, o porque yo me preocupé en esto, me preocupé en aquello? ¿Sabes por qué? Tenés porque Dios te dio. Amén. Cuando uno es soberbio, uno muchas veces no se da cuenta de la soberbia. Uno trata de explicar sus acciones con muchos argumentos y cosas, pero en el fondo es soberbia. Y queremos que Dios sea el que hace lo que yo quiero y no nosotros los que hacemos lo que Él quiere. Amén. Tres cosas que pueden hacernos perder no la bendición, sino al que bendice: la ingratitud, el no tener un corazón agradecido con el Señor. ¿Me está entendiendo? La mezquindad, el tener el corazón duro a la hora de dar una ofrenda, de dar una ayuda, y la soberbia. Dios no quiere esto en nuestras vidas, porque estas cosas van a estar limitando nuestro andar con el Señor. Estas son las cosas que van a estar deteniendo el flujo de la bendición, pero por sobre todas las cosas, el disfrutar la bendición que Dios nos da. Amén. Póngase de pie.